As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que vamos a hablar sobre una de las figuras cumbres de la literatura universal, por suerte latinoamericano, mexicano. Nos referimos a Octavio Paz. Estamos este año celebrando los 100 años del natalicio de Octavio Paz. Y nadie mejor que el embajador de México en el Ecuador, no solamente por ser el embajador de este país, de origen de Octavio Paz, sino también por sus inquietudes de carácter histórico, filosófico, literario, pues es un escritor también, sobre todo en el ámbito del derecho, pero también estudios históricos. Así es que tenemos mucho gusto en darle la cordial bienvenida al embajador Jaime del Arenal, embajador de México, como decía, en el Ecuador. Doctora, pues muchísimas gracias por su invitación. Yo encantado de participar esta mañana con ustedes. Muchas gracias, embajador. ¿Qué es para México Octavio Paz? Nosotros un poco sabemos la visión externa que se tiene de Octavio Paz, pero ¿cómo lo consideran en México? Bueno, Octavio Paz es sin duda uno de los más importantes poetas mexicanos de toda su historia, principalmente del siglo XX, uno de los grandes ensayistas también, y sin duda un intelectual comprometido pues, con los grandes problemas de México y del mundo en el siglo XX. Es un hombre del siglo XX, nace en 14, muere en el 98, realmente es un gran testigo de todos los acaeceres dramáticos y también luminosos de esa centuria tan complicada y tan dramática. Tan rica también. Alguna gente tenía el temor de que a Octavio Paz le podía pasar igual que a Borges, que se lo pensaba como para el premio Nobel y no llegaba a tenerlo, pero en el caso de Octavio Paz se consolida. Él había recibido primero ya el premio Cervantes. Sí, cuéntenos algo de esa trayectoria. Bueno, Octavio Paz es un hombre que va siendo reconocido paulatinamente en distintas facetas de su vida. Obtiene el Premio Nacional de Literatura, desde luego, obtiene también el Premio Cervantes a la lengua española, y después de Borges, después de Onetti, porque Borges había postulado a Paz y no lo consiguió, pero al año siguiente sí. Eran amigos, Borges y Paz. Exactamente, muy amigos, aunque tenían sus diferencias ideológicas, pero coincidían en muchos aspectos. Y después, en el año 90, obtiene el Premio Nobel. En el 84 tiene el polémico Premio a la Paz que dan los libreros de Frankfurt, que le provoca que en México y en otros países, como hace la apología del Grupo Contadora y el diálogo para la pacificación de Centroamérica, pues los grupos de izquierda más radicales pues queman su efigie frente a la Embajada Norteamericana en la Ciudad de México. Claro. O sea que su vida no estuvo exenta de polémicas, sí, pero también de reconocimientos. Es considerado, como decía, uno de los grandes. Yo creo que Octavio Paz enriquece también a la lengua castellana, al español. Sus escritos son muy pulidos, pero son además de una proyección intelectual extraordinaria. Yo recuerdo Signos en Rotación o Puertas al Campo o El Monogramático, libros que a mí personalmente en una etapa de mi vida me impactaron muchísimo. Sí, efectivamente, bueno, Octavio Paz lo que siempre quiso y hasta el final lo defendió, que era un poeta, y que toda su obra ensayística, su obra literaria... Que hay muchísimo, porque los ensayos son muy ricos. Es enorme. Pero que además están teñidos de poesía los ensayos. Y de historia. Sí, claro. Y toda la historia de la poesía, y toda la historia del ensayo en Octavio Paz van dirigidos a defender su posición de poeta. Es decir, son apologías a la poesía. Él difícilmente se hubiera percibido como poeta y ensayista. Él era un poeta que hacía ensayo en favor de la poesía. Y en ese sentido, buceó mucho en todas las grandes corrientes del siglo XX, en el surrealismo. Bueno, él comienza siendo anarquista, luego pasa al surrealismo, pasa al estructuralismo. Es decir, en muchos, el romanticismo nunca lo dejó, lo abandonó del todo. Así es. Y en ese sentido fue un gran explorador de corrientes y de temas, y eso le sirvió para enriquecer la lengua española. Cuando uno se acerca a Octavio Paz, realmente está viendo cómo las facetas del escritor le abren a uno perspectivas, ideas, imaginación, sentimientos, dudas, inquietudes, polémicas, que difícilmente consigue cualquier escritor en el siglo XX. Es un hombre que a uno como lector lo subvierte mucho. Sí, y usted que lo ha leído y que es su compatriota, ¿lo ve más siempre como él se catalogó como poeta, más que como ensayista? Sí, aunque... Porque a mí los ensayos sí, me tocan casi más que la poesía. En el caso de un servidor pasa exactamente lo mismo, doctora. Yo
al no tener oído, y creo que la poesía, como la música y los idiomas requieren oído, no soy muy apto para la poesía. Sin embargo, la sé apreciar, pero en mi papel de historiador, y soy más adicto a la prosa de Octavio Paz y por lo tanto al ensayo. A mí el ensayo de Octavio Paz es para mí revelador desde aquel libro icónico que es El laberinto de la soledad, sí, publicado en 1950. Realmente a los mexicanos nos reveló cómo era posible que una mentalidad tan luminosa pudiera bucear en la profundidad misma del ser mexicano. Sí, sí. Y desde entonces la poesía me gustó, libros como Postdata, libros como El logro filantrópico, pues son para mí libros muy favorecidos por mi lectura, más que la poesía, aunque entiendo desde luego que los grandes poemas de Octavio Paz representan quizás lo mejor de la lengua española en la lírica del siglo XX. Indudablemente, sí. Ahora, él como personaje, nos interesa también conocerlo. Usted nos dio unos atisbos de sus aficiones políticas, de su inmersión en lo que era la vida misma de México y del continente. Esto le acarrea enemistades profundas, tanto que llegan a quemar, como usted mismo manifestaba, su efigie. Sí, efectivamente, Octavio Paz fue un hombre que nace en un contexto de violencia, tanto en su entorno familiar. Su abuelo fue un escritor y periodista y también militar que defendió al Partido Liberal Mexicano. Su padre se compromete con el zapatismo. Él no se compromete realmente con las armas, pero sí con la pluma, con la palabra, como arma y con la palabra. Y efectivamente no estuvo exento a las grandes polémicas del siglo XX, sobre todo por su personalidad. Su personalidad era una personalidad muy libre. No quiero decir liberal porque la palabra luego puede ser distorsionada, exactamente, pero era un hombre libre. Y esa misma libertad le permitió que ya en el año 37, cuando estuviese en el Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, se diera cuenta de cuán terribles excesos podía provocar el dogmatismo ideológico. Sí. Y entonces comienza a marcar distancia un poco contra el comunismo de la época, manteniendo un poco el anarquismo. Después se enterará de todos los fenómenos del Gulag soviético, claro, y entonces ya definitivamente va a romper con esta tradición de izquierda marxista leninista, radical, ¿no? Sí. Y empieza a hacer la apología del hombre libre y de la libertad y de la democracia. ¿Eso es lo que lo vuelve tan universal? Eso es lo que lo vuelve universal en parte, Rosalía, porque otra parte que lo vuelve muy universal es la inmersión en el pasado prehispánico, sí, concretamente mexicano, y luego también su inmersión en la cultura, en otras culturas. Recordemos que él fue diplomático en Japón, sí, fue diplomático en la India, fue embajador en la India, también un embajador polémico por lo que después veremos, pero a partir de ese encuentro de la cultura japonesa y la cultura indostánica, yo creo que ahí es donde perfila ya su esa carácter universal, sí, y la tolerancia y la democracia como modo de forma de ser del hombre verdaderamente libre. Y eso es lo que lo enfrenta realmente pues, contra los grupos radicales. Intolerantes, sí. Pensemos que después de la Revolución Cubana en los años 60, 70, todavía en los 80, pues este programa político adquiere para muchos pensadores de América Latina tintes totalitarios de un dogma o un tantos dogmáticos, y entonces él encabeza seguramente el rompimiento con ese pensamiento y sus amigos de izquierda de antaño pues lo defenestran, ¿no? Y él, que era un hombre polémico, no le arreda contravenir con ellos y realmente mantiene toda una posición. Lucha, ¿no? Totalmente, hasta al final de su vida. Todavía al final de su vida le toca a él ver el derrumbe del bloque soviético en el 89. Que un poco daba razón a su pensamiento, sí, ¿no? Y organiza todo un foro, un congreso en la Ciudad de México muy interesante sobre la libertad, tratando de vislumbrar qué es lo que venía después de la caída del bloque soviético. Todavía le toca en el año 94 la insurrección zapatista en Chiapas, en México, con lo cual también vuelve a enfrentar ese México profundo que había denunciado en El laberinto de la soledad. Octavio Paz no creo que haya terminado sus días en forma muy optimista, la verdad se lo digo, no tanto por lo que le pasó al final de su vida, que fue un poco la enfermedad, el incendio de su biblioteca, sino porque él como pensador, como mente iluminada que era, pudo ver que pues, la historia no se acababa, como ya en ese momento algunos autores norteamericanos predicaban el fin de las ideologías, el fin de la historia, Fukushima mismo, claro, sino que veía que seguía la historia y que la historia seguía siendo un esfuerzo enorme por conquistar la libertad.
dar la vuelta y a girar, como lo manifiesta él mismo en estos signos en rotación, ¿no? Definitivamente. O sea que, porque él bucea en las raíces de lo mexicano y, como usted ha mencionado, de otras culturas, pero se da cuenta que también las cosas siguen dando la vuelta, que es casi un volver en sí mismo y hacia sí mismo. Sí, y a la vez también saber que la capacidad del hombre de libertarse de las culturas es libertarse respecto a su pasado. Aunque está consciente de este retorno, sabe que la única manera, en el caso mexicano, Sí. de poder avanzar hacia la modernidad o hacia otra etapa es romper precisamente con el pasado, reconciliándose con la tradición. Eso yo creo que es un credo que pues, se puede predicar también para toda Iberoamérica. Conciliarse, o sea, no con la quedarse tradición. atados nada No más a un quedarse pasado, atados, porque exactamente. nos volvemos también fanáticos en este sentido. Usted Así mencionó un periodo de su vida, del de Octavio Paz como embajador, también polémico. Cuéntenos tal vez alguna anécdota que usted quiera recordar o algún pasaje de la vida diplomática de Octavio Bueno, Paz. pues es de todos conocido que en el año 68, cuando hubo un movimiento autoritario en mi país, donde el gobierno mexicano, ya en plena crisis de autoritarismo, enfrenta pues, una serie de réplicas de los estudiantes mexicanos, pues en la Plaza Tlatelolco, muy cercano a la Ciudad de México, pues hubo una matanza de estudiantes, una represión. Famosa matanza de la famosa Tlatelolco. matanza de Tlatelolco, y con motivo de ello, Octavio Paz, que era entonces el embajador de México en la India, pues presenta su renuncia incondicional, absoluta, y El rompe, desacuerdo con las políticas del desde régimen. luego, y haciendo un acto de solidaridad con el estudiantado que estaba proclamando espacios de libertad. Entonces este es el detalle más polémico de Octavio Paz como embajador, como diplomático. Él había sido un embajador de carrera, él había estado también al servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores como funcionario, había estado en otras adscripciones, en Francia, por ejemplo, donde también tiene una gran capacidad de relacionarse con la cultura francesa, a la cual él siempre admiró. Pero digamos que el detalle más conocido en la vida diplomática de Octavio Paz fue su renuncia, Es porque esa renuncia, prácticamente ningún embajador renunció, ni ningún intelectual, digamos, del régimen hizo una autocrítica como la que él podía haber hecho. Qué interesante es conocer estos pasajes de la vida, porque a veces se conoce al escritor, pero no se conoce al hombre en su integralidad. Ya para terminar, embajador, usted ha definido de alguna forma a Octavio Paz como un hombre libre. ¿Cómo lo mira ahora dentro del contexto del acontecer mexicano y latinoamericano, al pensamiento de Paz y a su vigencia? Pues yo pienso que en el contexto mexicano fue un profeta, de alguna manera, supo anticipar lo que le venía a México. Él muere en el 98, en el año 2000 México inaugura realmente su plena democracia, se termina con el sistema de partido en el poder, partido único. Hay una democracia de partidos, hay una superación definitivamente de nuestro régimen federal y de nuestra protección de derechos humanos, y todo eso es lo que precisamente Octavio Paz, en su revista Plural de la primera época, y después en su gran proyecto editorial que fue la revista Vuelta, estuvo predicando durante años. O sea, es un anticipador de lo que el México de hoy somos. Y en ese sentido, con toda justicia y con todo derecho, Octavio Paz se ha ganado el reconocimiento del pueblo del Estado mexicano en este año que cumple su centenario. Y su pensamiento está más vigente que nunca. Absolutamente, absolutamente. Definitivamente. Queremos agradecer mucho al embajador Jaime del Arenal, embajador de México en Ecuador. Y con ustedes, queridos amigos, continuaremos hablando sobre este apasionante personaje, Octavio Paz.